Listo, hola, muy buenos días, saludos a todos. Bienvenidos a este espacio académico. Los saluda Luis Miguel Hoyos Bertel, enfermero, magíster en enfermería y profesor tiempo completo de la Facultad de Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín, Envigado. Entonces, sean todos bienvenidos a este conversatorio académico de la salud. Eh, Como ya lo habíamos socializado en otros espacios, ¿cierto? El conversatorio académico de la salud tiene como objetivo socializar temas eh, eh, de las áreas afines de las ciencias humanas, de las ciencias de la salud, ¿cierto? Es un órgano informativo, formativo, de socialización académica para toda la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia y para todas las personas interesadas en conocer todas las partes de investigación, la socialización de temas académicos. Entonces, es un espacio de disertación, un espacio de discusión y de análisis de diferentes temas, abordando de temas clínicos, temas de salud pública, temas como en el caso de hoy que tenemos temas de derecho médico. Entonces, importante este espacio académico para nuestros estudiantes y para nuestra profesión y disciplina. Bueno, entonces el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a socializar la programación del día de hoy. Entonces, la programación del día de hoy, la presentación general del conversatorio académico de la salud, la presentación del ponente, la socialización del tema, las preguntas por parte de los asistentes, las conclusiones y la invitación al próximo conversatorio académico de la salud y también la invitación al Foro Internacional de Migración en Enfermería que se realizará el día de mañana a través del canal de YouTube de la Organización Colegial de Enfermería, OCEINFO, y también a través de Facebook. Bueno, entonces el conversatorio del día de hoy es un tema súper interesante para todos, para toda la comunidad académica, es la importancia del consentimiento informado. Y nuestra ponente es la profesora Lady Joana Giraldo. La profesora Lady es profesora a tiempo completo de la Facultad de Derecho. Ella es abogada, magíster en Derecho Médico, es enfermera profesional, tiene experiencia de 15 años de experiencia en el sector salud. Se ha desempeñado como abogada del Tribunal de Ética Médica de Antioquia, ha sido la jefe jurídica de la Clínica Las Vegas de Medellín. También eh, ha trabajado en la unidad de cuidados intensivos como enfermera asistencial en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Medellín. También litigante con temas de responsabilidad eh, por la prestación de servicio médico con la firma Jurista en Salud y como profesora investigadora de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Cooperativa de Colombia y también en otras universidades. Es profesora activa de la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina, Enfermería y posgrados. Y también tiene a cargo los cursos en Derecho de Responsabilidad Civil, Dilemas Éticos por prestación de servicio médico y Administración en Salud en Medicina. Ahí tenemos el contacto de la profesora Lady. Profesora Lady, bienvenida eh, a este espacio académico. Hola, El micrófono y la pantalla están a su disposición. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, buenos días para todas las personas que nos acompañan, a los estudiantes, bienvenidos a este espacio, a los docentes del campus y bueno, no sé si hayan personas externas, pero sean todos bienvenidos. Espero que este espacio nos permita generar un ambiente de discusión en torno a lo que se ha entendido, se denomina consentimiento informado y que el propósito de esta charla se cumpla, que es básicamente entender que el consentimiento informado no es un acto administrativo, no es un documento, sino que es un proceso en el cual se ven comprometidos los derechos del paciente y las obligaciones de los profesionales de la salud. Muchas gracias al profesor Luis Miguel Hoyos por esta amable invitación. Gracias por la confianza, por permitirme compartir con ustedes este espacio y en general gracias a la Facultad de Enfermería. Bueno, voy a permitirme entonces compartir mi presentación. Confirma, profe Luis Miguel, si está, te la Sí, sí, pongo. estamos viendo la presentación, profe. Ahora que está en modo completo se ve bien y las transiciones pasan adecuadamente. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, si bien el conversatorio ha sido denominado con el tema genérico, la denominación genérica que usamos para referirnos a este tema que es consentimiento informado, yo hace tiempos vengo manejando el tema y denominándolo atención en salud consentida, un poco con el propósito de desvirtuar
esa idea que por muchos años se ha ido constituyendo, sobre todo en los escenarios de práctica clínica, sobre lo que es el consentimiento informado, que básicamente se restringe a entender que es un papel que debe estar diligenciado de manera correcta, de principio a fin, sin enmendaduras, con todos los espacios diligenciados. Y como les decía inicialmente, mi propósito es poder desvirtuar un poco esa idea que al final del día es quizás lo menos relevante en toda la discusión que se da en torno a la atención en salud consentida. Para hablar del consentimiento informado me voy a poner un cronómetro, yo me conozco. Entonces, para hablar del consentimiento informado, pues es importante entender de dónde proviene la discusión ética y jurídica en torno a este tema. Y es el resultado de una evolución histórica de cómo se ha concebido el ejercicio de la medicina. Y voy a empezar por aclarar que cuando hable de medicina no me estoy refiriendo exclusivamente a la profesión médica, sino a la medicina como una ciencia que abarca diferentes disciplinas dentro de las que están todas las ciencias de la salud. Digamos que para efectos de claridad en el lenguaje, voy a referirme a esta palabra de manera genérica, aunque entiendo muy bien las diferencias en cada una de las disciplinas. Bueno, entonces el ejercicio de la medicina se ha ido transformando desde una idea inicial de la escuela paternalista, que es esa que se evoca al siglo V antes de Cristo, la que proviene típicamente de la escuela hipocrática, que profesa un juramento hipocrático en unos términos muy específicos y que pregona ante todo la maximización del principio de beneficencia. Esa escuela paternalista o hipocrática es una escuela que entiende que en la relación médico-paciente hay unas jerarquías y quien determina qué es lo bueno y lo malo para el paciente es el profesional de la salud. ¿Se entiende? Discúlpeme porque hay un micrófono abierto. Se entiende entonces que en esa escuela hipocrática o en esa escuela paternalista, el profesional de la salud está aquí arriba y la figura a la que se asemeja es la del buen padre de familia. El buen padre de familia que sabe qué es lo bueno y lo malo, que sabe qué es lo correcto y lo incorrecto, que sabe qué es lo beneficioso y lo que no. Y abajo hay un hijo, que ese sería el paciente, entendido como un menor de edad, con independencia de la edad que tenga, un menor de edad incapaz de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud, y en ese escenario el buen padre de familia va a tomar todas las decisiones en beneficio del paciente. Esta es la concepción paternalista del ejercicio de la medicina, pero ha venido transformándose. Aquí más o menos una escala del tiempo hasta llegar a lo que hoy venimos entendiendo como la escuela dialógica. Voy a silenciar aquí un micrófono. Profe Luis Miguel, ¿me ayudas con un micrófono que está abierto, por favor? Ya, profe, qué pena. Gracias. Entonces, una transformación hacia la escuela dialógica en la que ya el principio de beneficencia sigue siendo muy importante, pero la definición de ese principio de beneficencia cambia. Ya la relación del médico y el paciente o del profesional de la salud y el paciente no es una relación en la que hay un buen padre de familia y un hijo obediente, sino que la relación se transversaliza, se hace horizontal y aquí lo que hay es un diálogo, una permanente interacción, una puesta en escena de los diferentes intereses en conflicto, los intereses del médico, los intereses del paciente, que se articulan y conversan para determinar qué es lo mejor para el paciente. Y entonces ahí es donde el principio de beneficencia se transforma desde el entendimiento de que lo bueno y lo malo para el paciente solo lo sabe el profesional de la salud, a entender que el profesional de la salud le ofrece unas alternativas al paciente que considera buenas desde la lex artis, desde las reglas del buen actuar profesional, pero que al final del día el que evalúa si eso que la medicina le ofrece es bueno o no es el paciente, a partir de un ejercicio de ponderación
de los intereses que tiene en juego y que va a dirimir esos intereses con su capacidad de toma de decisiones, con su capacidad de libre albedrío, con su autodeterminación y llevado a unos términos un poco más de principios jurídicos y bioéticos en ejercicio de su autonomía profesional. Un bioeticista español que a mí particularmente me gusta mucho, que es Diego Gracia, para ilustrar esta idea de cómo cambia el principio de beneficencia, pone siempre el ejemplo de una bailarina que sufre de fuertes migrañas, finalmente se agotan gran parte de los tratamientos alternativos que tiene por el manejo del dolor y al final lo que le queda es un tratamiento neuroléptico que si bien le va a controlar la migraña, también va a ocasionar unos efectos secundarios como alteraciones en el equilibrio. Desde el ejercicio de la medicina, pues esta es una alternativa beneficiosa para la paciente, pero al final solo es ella quien puede determinar si eso que la medicina conserva beneficioso para ella comporta realmente esos beneficios. Y entonces ahí la bailarina, en el caso que nos plantea Diego Gracia, manifiesta que para ella no representa un beneficio ninguna alternativa que pueda ocasionarle una alteración en la marcha y en el equilibrio, pues la razón de ser de su vida es poderse dedicar a la danza y al baile. Y en ese sentido entiende que no hay beneficio en la alternativa que le están proporcionando y decide rechazar. Más o menos la transformación. Esto tiene entonces entender el principio de autonomía como lo entendemos hoy para que le haya dado un giro a ese entendimiento de la relación paciente, profesional de la salud, desde la relación vertical hacia la relación horizontal. Tiene también un contexto histórico muy importante, el más importante, por lo menos, digamos, donde está como la fundamentación jurídica, por lo menos la primera referencia jurídica al consentimiento informado se da en el Código de Nuremberg, que es un código que deriva de los juicios de Nuremberg, juicios que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron juzgados la cúpula militar del ejército nazi y entre ellos profesionales de la salud, especialmente médicos y enfermeros, porque durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron en el contexto de la guerra y en los campos de concentración muchas investigaciones científicas y digamos que luego de evaluarlas en retrospectiva, uno de los principales reproches que se puede hacer a ellas es que no contaron con el consentimiento libre e informado del paciente. Y es así como el Código de Nuremberg de 1947, en su primer artículo, nos habla de que siempre que se pretenda investigar con personas, se deberá contar con su consentimiento. Y el consentimiento, les anticipo, tiene que ver con la manifestación de voluntad, pero esa manifestación de voluntad tiene que estar antecedida de una fuente de información muy importante que le permita al paciente tomar esa decisión que está tomando, libre de confusiones y en derecho lo diríamos libre de vicios que nublen la voluntad. Otros antecedentes que vienen tras esta declaratoria de los códigos de Nuremberg, donde se habla del principio de autonomía y el deber de obtener consentimiento informado para la investigación científica, son, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, la Declaración de Helsinki del 64, el informe Bellmont es muy importante, que es el resultado también del análisis de lo que se dio con el estudio Tuskegee en Alabama, y este informe revela las atrocidades del estudio hacia el año 79, también estableciendo unos códigos de ética para la obtención de los consentimientos informados y para las directivas que deben seguirse en procesos de investigación, la Declaración de la UNESCO sobre el genoma humano, y en nuestro contexto, eso que les acabo de mencionar es un contexto universal, en nuestro contexto local vamos a ver cómo cada uno de los códigos deontológicos, códigos de ética profesional del médico, del enfermero, del psicólogo, del odontólogo, tienen dentro de su marco normativo establecido el deber de los profesionales de dar información al paciente amplia y suficiente para poder realizar cualquier tipo de intervención médica en ellos.
Esto como para esquematizar un poco lo que les decía hace un momento, y es que en el modelo paternalista entonces hay una relación vertical, un profesional de la salud arriba, un paciente abajo, un profesional de la salud que es el que domina el conocimiento y por tanto el que toma decisiones, y un paciente abajo que lo único que le corresponde es acatar obedientemente esas instrucciones. En el modelo autonomista o dialógico, la relación se transversaliza y lo que hay es un diálogo para la toma de decisiones en torno a el ejercicio de la salud, de las decisiones en torno a las atenciones en salud. Dos fenómenos han sido transversales a esto que hoy entendemos como consentimiento informado y que explican muchos otros fenómenos como por ejemplo la disposición propia de la vida en el contexto del derecho a la muerte digna. Pero estos dos fenómenos entonces son los avances de la medicina por un lado y por el otro lado el reconocimiento progresivo de los derechos de los pacientes. Fenómenos que van paralelos pero que caminan de manera sincrónica en el escenario hasta llegar a lo que hoy entendemos como una demanda social. Esos avances de la medicina, entonces, lo que nos explican es que si bien la medicina le trae muchos beneficios a la humanidad y esto es innegable y además no podemos incurrir en desconocer los grandes avances que han cambiado las condiciones de vida de muchos sujetos, en algunos otros momentos esos mismos avances pueden llevar a las personas a un episodio de expropiación de la vida, del cuerpo y el reconocimiento progresivo de los derechos de los pacientes, que como les decía hace un momento, pues ahí tenemos como un recuento histórico de cómo ahí se ha dado esa lucha progresiva por reconocer que los pacientes dentro de la atención clínica y dentro de la investigación científica deben decidir qué permiten, qué rechazan y para ello deben tener una información suficiente. Esa demanda social, entonces, a lo que responde es a ese reclamo del reconocimiento de la capacidad legal y de la competencia médica de las personas para decidir sobre los aspectos más íntimos de su propia existencia, incluidos en ellos los temas de la salud y de la enfermedad. Así llegamos entonces a entender que el tema del consentimiento informado realmente es un tema de consentimiento del paciente, es decir, autorización o disentimiento, que sería rechazo, siempre que previo a esa toma de decisiones haya un aporte de información suficiente al paciente que le permita ponderar, evaluar todo lo que se pone en juego y a partir de allí tomar decisiones. Quiero hablarles, yo pretendo que esta conferencia tenga un tinte bioético y jurídico un tinte bioético y ético muy importante, pero sin desligarlo del tinte jurídico. Y entonces una cosa muy importante por entender aquí es que cuando hablamos de consentimiento informado, de atención en salud consentida, se ven involucrados dos conceptos jurídicos, el concepto de derecho y el concepto de deber. El concepto de derecho involucra al paciente y el concepto de deber involucra al profesional de la salud. Entonces, el derecho que se pone en juego en este proceso de atención consentida es el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Nos ha dicho la Corte Constitucional que este derecho implica en que solo la persona y nadie por ella debe darle sentido a su propia existencia. Y en ese sentido y en ese contexto, pues es la única que le puede dar un rumbo. Que si la persona se le reconoce como autónoma, no puede limitársele, sino en la medida en que su autonomía pueda entrar en conflicto con la autonomía ajena. El considerar a la persona autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables y es que solo la persona puede decidir los temas que le pertenecen a su esfera íntima, como la salud, por ejemplo. La Constitución también nos habla de que entender que Colombia es un Estado secular y laico, cuyo principio fundamental es la dignidad humana, implica que cuando reconocemos que la persona es digna, lo que estamos entendiendo es que la persona es libre, moral y autoconsciente. Y que en ese sentido, cuando le limitamos la posibilidad de tomar decisiones en relación con su propia salud, su vida y su cuerpo,
lo que estamos haciendo es cercenando esas características de ser libre, moral, autoconsciente, y por tanto lo que hay es una violación de la dignidad humana. La ley estatutaria de la salud en Colombia, que eleva la salud a un derecho fundamental, en el marco de este derecho nos habla en la ley estatutaria que dentro de los deberes de los y de las personas, perdón, dentro de los derechos de los pacientes está el derecho a obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le vayan a practicar y los riesgos de los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada contra su voluntad a recibir un tratamiento de salud. Esta consagración de este derecho del paciente lo que pretende es consagrar o validar, ser coherente con ese principio fundamental de dignidad humana que reconoce la autonomía de las personas. Y ahora me paso, entonces, después de explicarles de manera muy breve cuál es el derecho que está en juego, les presento cómo en cada uno de los códigos de ética de las profesionales, de las profesiones de la salud, se ha contemplado el deber que tiene el profesional de dar información al paciente. Entonces, la ley 23 del 81, que es el Código de Ética Médica, dice en su artículo 15 que el médico pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectar física o psíquicamente a la persona. La ley 911 de 2004, que es la ley de ética de enfermería, en su artículo 6 nos dice que el profesional de enfermería deberá informar y solicitar el consentimiento a la persona, a la familia o a los grupos. La ley 1090 del 2006, que es la ley de ética del psicólogo, nos habla de los deberes del psicólogo en el artículo 36 y dentro de un listado importante de deberes nos dice que el psicólogo no podrá practicar intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario. Bueno, nos habla de en qué casos no es directamente el usuario el que brinda el consentimiento. La ley de odontología nos dice en el artículo 5 que el odontólogo debe informar al paciente. La ley 1240 de terapia respiratoria en el artículo 6 nos dice que el profesional de terapia respiratoria deberá informar y solicitar el consentimiento. Entonces, aquí quiero hacer una pausa porque a veces los profesionales de la salud pensamos que nuestros deberes profesionales cuando egresamos de una facultad son solo deberes técnicos científicos, es decir, deberes que nos obligan a estar actualizados en el conocimiento, que nos obligan a tener las mejores prácticas de seguridad, a pegarnos a una lex artis propia que está en la literatura, en las guías, en los protocolos, etcétera, dejando de lado muchas veces que los deberes del profesional no son solamente técnicos científicos. Los deberes del profesional también son deberes de humanidad. Y es por eso que en la atención en salud se habla de humanización de la atención. Esto no es nuevo, lo que pasa es que lo hemos venido rescatando en los últimos tiempos, pero el profesional de la salud tiene deberes de humanidad y en virtud de esos deberes se consagra, por ejemplo, proteger la intimidad del paciente. Eso es un deber de humanidad que no tiene que ver con actualizaciones científicas, sino con que en la práctica profesional no puede perderse de vista nunca que el sujeto del cuidado es una persona dotada de dignidad humana y que esa dignidad le da unos derechos fundamentales que no pueden ser mancillados por el profesional de la salud cuando le presta servicios. Además, porque no es solo una persona. Cuando ya hablamos de la atención de un paciente, además estamos viendo allí a una persona, pero que adicionalmente tiene una condición especial de vulnerabilidad cuando esa relación se da en el contexto de una enfermedad. Esta diapositiva que tienen en pantalla es para una cuestión un poco jurídica, tinte muy jurídico, y es que todos los derechos fundamentales tienen dos dimensiones, la dimensión positiva y la dimensión negativa. Les voy a poner un ejemplo, la libertad de expresión. La libertad de expresión es una facultad. Como facultad implica que yo la ejerzo expresándome, pero también la ejerzo no expresándome. Cuando me expreso, estoy ejerciendo la dimensión positiva. Cuando no me expreso, estoy ejerciendo la dimensión negativa del derecho. La libertad de culto.
Cuando yo profeso un culto, una fe, unas creencias religiosas especiales, estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de culto en su dimensión positiva, pero también puedo ejercer la libertad de culto no creyendo en nada, y esa es la dimensión negativa del derecho. En el marco del derecho a recibir información, las dos dimensiones también se expresan. La dimensión positiva es que el paciente tiene derecho a recibir información y a partir de esa información aceptar o rechazar tratamientos, pero la dimensión negativa implica que el paciente también puede rechazar recibir información. Eso lo debemos tener claro, lo que pasa es que eso nos puede poner en ciertos momentos en escenarios de dificultad, y la dificultad, pongo aquí un paréntesis, se puede resolver aceptando que el paciente no está obligado a recibir información, pero solicitándole que designe a alguien para que reciba esa información, porque el profesional de la salud no puede quedarse con toda la información que tiene y tomar entonces las decisiones, sino que alguien representando al paciente debe hacerlo por él. Pero lo importante es entender que el paciente puede recibir información y también puede rehusarse a recibir esa información, como las dimensiones del derecho fundamental. Muy bien. Es importante, entonces, hablar del riesgo previsible. ¿Por qué es importante informarle al paciente? No solo por toda esta justificación ética que les he intentado expresar de una manera muy resumida, sino que también ya cuando nos trasladamos al ámbito de la responsabilidad jurídica, responsabilidad que puede involucrar, comprometernos en diferentes escenarios del derecho, como son el derecho disciplinario, el derecho civil, el derecho penal, entendiendo que una misma conducta me puede hacer sujeto de responsabilidad en las tres áreas del derecho, es decir, una mala práctica profesional me puede generar un proceso disciplinario en el que sea sancionado en el ejercicio de la profesión, me puede generar un proceso civil en el que me condenen a reparar económicamente los daños que ocasione, y también incluso podría ser sujeto de derecho penal donde pueda recibir una condena de tipo penal que pues en esencia siempre son privativas de la libertad por la misma práctica. Entonces, dejando de lado un poquito todo este contexto ético y bioético, pues les presento un poco también los riesgos jurídicos que implican no dar información al paciente. De acuerdo con la normatividad, la información que se da al paciente es importante para que se dé una figura jurídica que se denomina asunción del riesgo. La asunción del riesgo implica que toda esa información que yo como profesional de la medicina conozco, profesional de la salud conozco, se la traslado al paciente para que él tome decisiones. La ley nos dice que cuando yo le traslado la información al paciente, el paciente asume los riesgos que puedan darse durante la atención. Lo que ocurre contrario censo es que si yo no le traslado la información al paciente, ese riesgo que podía presentarse con la atención en salud se queda en mi cabeza y soy yo el que respondo. Entonces, darle información amplia y suficiente al paciente permite trasladarle a él el riesgo para que él sea el que decida si asume los riesgos o no, y en caso de que los riesgos se materialicen, como el paciente los asumió, sea él el que responda. Aquí un paréntesis muy importante, y es que el paciente responde por los riesgos que se le trasladan, siempre que esos riesgos se den, a pesar de que la práctica clínica sea correcta. El paciente no responde por los riesgos que se den cuando el riesgo se materializa porque el profesional hace algo inapropiado. Así no funciona el consentimiento informado. Entonces, es decir, soy, por ejemplo, no sé, un anestesiólogo que decido montar varias cirugías de manera concomitante, varios actos anestésicos de manera concomitante, y voy pasando de uno a otro. Y yo al paciente, dentro de los riesgos que le dije que podían ocurrir con la anestesia, es es la muerte. Siempre se hablará de muerte como un riesgo. Y el paciente, en efecto, fallece durante el acto anestésico, pero fallece
no porque es un riesgo inherente y porque se hizo todo para evitar eso. Fallece porque hubo una desconexión del ventilador, fallece porque se pasó un bolo de sedación por cualquier tipo de error, porque la máquina falló, porque se desconectó, por la razón que sea. Ese riesgo muerte que se materializa en ese caso no se materializó como un riesgo inevitable, se materializó como un riesgo derivado de una conducta inapropiada. Ese no es el riesgo que yo le traslado al paciente. Entonces, por ejemplo, en una atención en enfermería, supongamos el paso de una sonda vesical, yo le digo al paciente que un riesgo que puede presentarse es una ruptura uretral. Claro, yo tomaré todas las medidas necesarias para evitar que haya una ruptura uretral. Entonces, eh, aplico silocaína en la sonda, se me fue el término, aplico silocaína en la sonda, determino que no hayan alteraciones en el tracto urinario, que no haya ninguna cuestión que ocasione estrechez, obstrucción de la vía aérea, miro la sonda correcta, el calibre correcto, hago todo lo que de mí depende para evitar ese que es un riesgo que está descrito por la literatura, que se presenta en muy poca grado de probabilidad, pero todo lo que de mí depende para evitar el riesgo, yo lo hago. Finalmente paso la sonda vesical y se ocasiona una ruptura. Ese riesgo se lo trasladé al paciente cuando se lo informé y luego yo puedo explicar que hice todo para evitar eso. Sin embargo, si realmente ese riesgo se dio, hubo una ruptura del tracto urinario, de la uretra, porque le pasé la sonda, ya se me están olvidando estos términos, pero creo que le pasé la sonda número, el grosor más ancho, una sonda número no sé, 26, 28, 30, a un paciente que de entrada sabíamos que tenía una estrechez urinaria por un procedimiento previo que le había dejado una quelosis, por decir cualquier cosa, en el tracto urinario. Ese riesgo de ruptura es muy alto, yo no hice todo lo que tenía que hacer para evitarlo, llevé a cabo la atención clínica, el riesgo se materializó, no puedo pretender que sea el riesgo que le trasladé al paciente para que él responda, porque el riesgo en ese caso se materializó porque yo no tomé las medidas suficientes. Durante la administración de medicamentos, un riesgo siempre latente es la reacción alérgica. Entonces yo determino que le pedí al paciente, que le informé un riesgo y la reacción alérgica, y si se da la reacción, el paciente, como yo le informé, asume esos riesgos, pero no asume el riesgo cuando resulta que él es alérgico a la dipirona y yo no le pregunté y lo que le estoy poniendo es una dipirona. Entonces, a lo que quiero hacer alusión en este caso es que la asunción del riesgo, como la medicina, las ciencias de la salud, son ciencias de incertidumbre, no son ciencias exactas. Siempre hay riesgos que no pueden evitarse, incluso aunque se apliquen las mejores medidas para hacerlo. Esos riesgos que no pueden evitarse, se los tengo que decir al paciente para que él decida si los asume o no. Si los asume, yo le traslado esa responsabilidad, pero que quede claro que no le traslado el riesgo que se materializa porque yo como profesional me aparto de las reglas del buen actuar profesional. La asunción del riesgo entonces es que el traslado del riesgo al paciente se hace a partir de un proceso de información. Ahora sí, ¿qué debe tener cómo se da un buen proceso de información? Ese proceso nos exige entonces que la información que se le da al paciente sea previa, claro está. Entonces, por eso resulta muy incoherente que cuando un paciente, pero imagino que lo habrán visto en sus lugares de práctica o en sus lugares de ejercicio profesional, es el paciente saliendo de alta y el equipo revisando que no falten firmas, que no me diligenció el consentimiento informado, venga, diligéncieme este consentimiento de la cirugía que le hicimos hace 4 días o 5 días o que le hicimos el mes pasado. Porque la coherencia de esto es que yo le informé al paciente suficientemente para que él tomara esa decisión y que se lo hice de manera previa. La suficiencia tiene que ver con qué le informo. Yo sé que es imposible, como lo piden algunos escenarios, que al paciente hay que informarle todos los riesgos para que él pueda tener un panorama amplio y a partir de ahí tomar decisiones.
esto traído a nuestro escenario clínico resulta una exigencia imposible, pues porque las atenciones son cortas, los escenarios para la atención son mínimos, porque a veces las dinámicas de los servicios dan muy poco tiempo para la interacción con el paciente. Esto no está bien y no lo justifico, pero también sé que las exigencias tienen que partir del entendimiento de las dinámicas reales. Entonces al paciente hay que darle la mayor información posible, sobre todo esa información que para él es muy importante para tomar decisiones. No es lo mismo que yo le diga a una persona que le voy a hacer una tiroidectomía, que una posible afectación pueden ser las cuerdas bucales y no es igual el impacto que para esa persona tiene si es un docente, si es un abogado que trabaja con la voz, que si esa persona es un diseñador gráfico, por decir cualquier cosa. Para ambos es muy importante la voz, pero las implicaciones que eso tiene y los elementos que debe valorar el paciente para tomar decisiones son muy diferentes. Pues, la suficiencia en la información implica que debo conocer mínimamente al paciente para saber qué información le voy a dar que a él le permita claramente tomar una decisión al respecto. En estos días alguien me ponía un ejemplo de que le hicieron una iridectomía y que nunca le dijeron que después de la iridectomía debía evitar por completo una semana de pantallas, estar en el computador, leer, etcétera, y me decía lo caótico que fue para ella eso, una abogada, porque después de esto tenía que contestar unos términos, una demanda. Entonces, no es lo mismo y al paciente hay que conocerlo para saber cómo prioriza esa información que para él tiene que ser importante para tomar decisiones. La claridad, que es otra de las características, tiene que ver con el lenguaje que utilizo y no significa que si es una persona analfabeta versus si es un doctor en una materia, necesariamente tengo que utilizar un lenguaje diferente porque el alfabeta no lo va a entender mientras que el doctor sí. El lenguaje claro implica que en las ciencias de la salud hay un lenguaje demasiado técnico que solo entendemos nosotros y que cuando se lo trasladamos al paciente con independencia del nivel de formación que tenga, tenemos que llevarlo al lenguaje más común y más claramente comprensible para que el paciente pueda tomar decisiones. Y pues finalmente, otra de las características es que sea información correcta, que tenga evidencia científica y que sea veraz. Algunas excepciones al consentimiento informado, entonces esto es transversal, siempre una excepción al deber de informar para obtener autorización es el caso de la emergencia, pues que sea una emergencia real, no me puedes decir que el paciente llegó hoy con un infarto agudo del miocardio y lo voy a llevar a una trombólisis en 8 horas y que por tanto eso es una emergencia y no pude informarle lo que le iba a hacer. Diferente es el paciente que llega en un sangrado activo y tengo que pasarlo rapidísimo al quirófano y en ese escenario pues no cuento con el tiempo suficiente para hacer un escenario de dar información e incluso probablemente el paciente no cuente con los elementos para tomar decisiones adecuadas en ese momento. Entonces la emergencia, pero hay que evaluar que la condición sí sea una emergencia, me excluye del deber de informar. La incapacidad o la incompetencia, la incapacidad tiene que ver con un tema sobre todo legal. Las personas nos consideramos capaces en Colombia a partir de los 18 años, que es una presunción legal, y la competencia tiene que ver más con un criterio clínico, la posibilidad que tenga una persona de tomar decisiones. Yo puedo tener 20 años y llegar al servicio de urgencias bajo efectos de una sustancia psicoactiva y entonces en ese escenario pues seré capaz legalmente, pero tengo una incompetencia médica para tomar decisiones. El grave peligro para la salud pública, digamos que el COVID es un ejemplo vigente, contemporáneo, de cómo hay momentos donde el interés colectivo prevalece y en esos escenarios el deber de informar y obtener la autorización del paciente para revelar cierta información puede ceder ante el interés público. Recordemos que en la pandemia, por ejemplo, con independencia de que autorizáramos o no nuestros datos o los datos de las personas que se contagiaron, migraron inmediatamente a las fuentes de información de salud pública, porque aquí era importante para tomar medidas que protegieran al colectivo de los ciudadanos. Entonces, el grave peligro para, de hecho, la ley, por ejemplo, de VIH, que en este momento olvido el número, nos habla de cuándo se levanta el secreto profesional.
y se levanta el secreto profesional cuando una persona, la pareja de una persona no está enterada del diagnóstico y el profesional considera que es inminentemente necesario hacerlo para proteger a esa persona que está en riesgo. Y cuando el paciente renuncia a recibir información, pero aquí lo que ya les había mencionado ligeramente antes, cuando el paciente renuncia a la información, no nos podemos quedar con esa carga tan enorme entonces de que entonces a quién le traslado la información para que asuma el riesgo, si no se la traslado a una persona responsable, entonces yo voy a asumir los riesgos, el paciente tendrá que delegar a alguien, hacer a alguien su acudiente para la toma de decisiones y para recibir información. El proceso de atención en salud consentida, entonces es un proceso permanente y va a depender la formalización de ese consentimiento del grado de riesgo. Miren, cuando un paciente llega a la consulta con el médico en una consulta externa, el médico le dice, pase a la camilla, pase al baño, póngase la bata y vaya a la camilla. Le voy a auscultar los pulmones, le voy a palpar el abdomen. Y entonces ahí lo que hubo fue un proceso de decirle, mire, le voy a palpar el abdomen, para eso necesito que usted tenga una ropa más cómoda, voy a usar el fonendoscopio, pase al baño y cámbiese. El paciente allí lo que está haciendo es un proceso de aceptación. Ahí hay un proceso de consentimiento informado. Lo que pasa es que no lo pongo en la historia clínica y no lo pongo a diligenciar un documento porque sería inagotable esto. Y realmente lo que nos hemos ido haciendo en las instituciones de salud es que ponemos en un documento aparte esas circunstancias de salud y de atención que generan tanto riesgo que en caso de que haya una concreción del riesgo, yo pueda tener fácil acceso a esa prueba de que le expliqué al paciente ampliamente, de que le dije cuáles eran los riesgos, de que le dije cuál era su diagnóstico, cuáles eran sus alternativas y que el paciente aceptó. Eso que conocemos como consentimiento informado solo es una prueba, o sea, ese documento que conocemos como el consentimiento informado solo es una prueba. El consentimiento informado es un proceso previo a la constitución de la prueba. Ustedes, los profesionales de enfermería, los estudiantes, los psicólogos, los odontólogos, muchas veces ponen en la nota previo consentimiento informado, canalizo vena con gel con número 22. Se supone que cuando lo escriben en la historia es porque previamente le dijeron al paciente, voy a ponerle un catéter, primero lo voy a limpiar para evitar una infección, el catéter es pequeño, lo vamos a dejar ahí tantos días para la administración de los medicamentos venosos y que el paciente le dijo, sí, acepto. O como en el caso de la camilla, no dice sí acepto, pero en su comportamiento hay una aceptación implícita. En la medida en que los procesos se vuelven, generan más riesgos, entonces las instituciones empiezan a poner esto aparte. Antes, por ejemplo, un tacto vaginal, no era extraño que alguien te pusiera a llenar un consentimiento informado para hacer un tacto vaginal. Como este proceso desafortunado de medicina defensiva, donde los profesionales de la salud ejercen la medicina pensando siempre en el riesgo jurídico y tratando de blindarse jurídicamente, han llevado a que entonces empecemos a hacer consentimientos, documentos de consentimiento informado para un tacto vaginal, para un montón de cosas que antes no se hacían porque la experiencia de los riesgos jurídicos han llevado a extremar las medidas para constituir pruebas en favor. Pero mi mensaje en el día de hoy es que si bien es importante tener la prueba, lo más importante es realizar bien el proceso. Al paciente hay que informarle de manera suficiente y clara lo que se va a hacer, por qué se le va a hacer, porque el paciente es un sujeto colmado de dignidad humana que debe decidir por sí mismo sobre los riesgos que enfrenta en salud, sobre la asunción de esos riesgos y aceptarlos o rechazarlos con las implicaciones que pueda tener rechazar un tratamiento. ¿Qué se debe informar en términos muy generales? Pues qué enfermedad tiene o qué condición de salud o qué se va a hacer, cuáles son las alternativas,
cuáles son los riesgos de esas alternativas, cuáles son los riesgos en caso de rechazar esas alternativas, al momento de dar esa información, evaluar que el paciente esté en capacidad de tomar las decisiones, explicarle, porque no es lo mismo que a mí me digan que yo tengo un riesgo de muerte del 0,0001% a que me digan que el riesgo de mortalidad es del 40, del 50 o del 60. El porcentaje de riesgo que nos lo da la literatura, la Lex Artis, la evidencia científica es importante para que el paciente tenga elementos suficientes para tomar decisiones. ¿Quién debe informar? Y eso es muy importante. Debe informar la persona idónea. Y la persona idónea es la que domina el conocimiento de la intervención, tratamiento, terapéutica que se le vaya a realizar al paciente. Si yo voy a hacer una prueba psicológica, el que debe informar es el psicólogo, porque como de lo que se trata es de explicarle ampliamente al paciente qué es, por qué se hace y cuáles son sus riesgos, pues quien lo tiene que explicar es el más experto. Y en esta medida es idóneo el psicólogo para hacerlo. Si lo que le voy a hacer el paciente es un paso de una sonda vesical, si lo que voy a hacerle al paciente es un paso de cualquier dispositivo en el escenario de enfermería, pues es el enfermero el que le tiene que explicar al paciente. Si lo que voy a hacer es iniciar una terapia biológica, lo que tiene que explicar, si lo que voy a hacer es un acto quirúrgico, el que tendrá que explicarle es el profesional. Así que esta práctica de delegar a otros para informar, ni siquiera para informar, para obtener la firma en el papel, es una práctica que no se compadece con un correcto proceso de traslado de información al paciente como un acto de respeto por su dignidad humana para que él decida y en un escenario en el que se alegue cualquier tipo de responsabilidad, el hecho de que quien supuestamente obtenga esa firma ahí o quien dé la información al paciente no sea la persona idónea, va a dar por sentado que no hubo proceso de información y que en ese sentido, pues los riesgos que se materializaron los debe asumir el profesional. ¿Quién debe informar? La persona idónea. Para el acto de enfermería, el enfermero, para el acto de psicología, el psicólogo, para el acto médico, el médico, para el acto de odontología, el odontólogo. En cuanto a las subespecialidades, lo que se ha ido entendiendo es que es el especialista el que debe informar. Van a hacer una cirugía cardiovascular. Quien me tiene que informar es el cirujano cardiovascular, no el médico general. Como nuestro sistema de salud tiene una estructura especial también, y entendemos que el cirujano vascular que me ve hoy no es el mismo que me ve mañana, no es el mismo que me opera, lo que se ha entendido es que lo importante es que tenga ese nivel de idoneidad representado por la formación académica y la experiencia. Así que si es un acto de cirugía cardiovascular, podrá informármelo cualquier cirujano cardiovascular. Si es un acto de enfermería, podrá explicármelo cualquier enfermero que tenga la preparación suficiente para explicarme claramente los riesgos de esa terapia que me van a implementar. Bueno, este tema yo suelo darlo en mis clases en 2 horas, así que espero haber hecho un resumen sucinto, importante, pero ante todo claro para todos ustedes. Muchas gracias por la atención. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé, profe Luis Miguel, si entonces tenemos un espacio para preguntas. Claro que sí, profesora Lady. Si hay algún estudiante que esté conectado, que quiera hacer alguna pregunta, algún profesional que quiera dar algún aporte, los micrófonos están abiertos en estos momentos. Pueden alzar la manito y inmediatamente se les da la palabra. Listo. Tenemos un comentario de la profesora Adriana Patricia Ramírez Villa. Bienvenida, profesora Adriana Patricia Ramírez. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, Bueno, profe, no, muy bien. agradecerle por compartir sus conocimientos. Yo soy en formación de pregrado enfermera, posgrado y maestría en todo lo de calidad en salud. Claro, nosotros
desde los departamentos de calidad sufrimos todo, doctora, lo de los consentimientos informados y me imagino que usted ha tenido esas mismas experiencias y es difícil, con los profesionales es difícil y nosotros mismos que somos los más conscientes en enfermería de la importancia de hacerlos, pero bueno, yo creo que es una labor pues que hay que seguir haciendo. Le quería preguntar es si el tema de los consentimientos informados se puede sustituir en algún momento cuando uno lo hace a mano alzada con algún acompañante o dejarlo escrito en la historia clínica electrónica pues que hoy tenemos y eso tiene pues esa misma validez, aún teniendo todos esos pasos que usted nos decía en la presentación, que tiene que tener un consentimiento, los riesgos, alternativas, porcentajes, etcétera. Y la segunda es decirles si nos comparten el video de grabación para volverla como a escuchar algunas cositas porque si entra como a las 11:20. Claro que sí, pero no te alcancé a escuchar muy bien la primera pregunta. Es que si es a mano alzada o si es en historia electrónica, ¿tiene la misma validez? Sí, señora. Pero es que lo importante es que yo pueda demostrar que le expliqué al paciente. ¿Cómo lo Ujú. demuestre? mm, para el juez es irrelevante. Si Ajá. fuera un caso de responsabilidad, ya podría ser que en tu institución, en la institución digan, pues usted no cumplió nuestros protocolos, mire que el formato de consentimiento es este y usted lo hizo a mano alzada. Bueno, pues eso será otra discusión. Pero cuando estamos hablando de que hay un derecho fundamental del paciente, que es a recibir información, y ese derecho fundamental, yo como profesional puedo fácilmente vulnerarlo cuando realizo actividades, intervenciones o tratamientos sin explicarle suficientemente para que él tome la decisión y que luego se dan unos daños y el paciente me va a decir, por ejemplo, yo eso no lo sabía, si lo hubiera sabido nunca me habría hecho ese procedimiento. Entonces, cuando ese es el escenario, el profesional tendrá que responder porque no le dijo al paciente que eso podía pasar y el paciente no sabía que eso podía pasar y por eso aceptó. Es decir, su aceptación está viciada, es nula, es inválida. Cuando yo tengo ese escenario, yo necesito llegar a demostrar que sí le expliqué. ¿Y cómo le explico? Puedo tener muchas formas de probarlo. Puedo tener como probarlo con testigos, puedo tener como probarlo con un documento a mano alzada o tener como probarlo con un súper documento bien estructurado en una historia clínica. En el escenario de demostrarlo, digamos, cualquiera de esas vías son válidas. Lo que pasa es que en la práctica, usted demostrar eso con testigos es súper difícil. Demostrarlo con un documento a mano alzada puede generar algunas dudas si su historia clínica es electrónica. Entonces, la mejor recomendación es que si siempre quede en la historia clínica, de hecho no importa si queda en la historia clínica en la nota médica, siempre y cuando en la nota médica diga, le explico que estos son todos los riesgos, le digo que estas son las alternativas y el paciente le firma ahí, por ejemplo, eso es un consentimiento informado. A mí lo que me interesa en un proceso de responsabilidad es poderle demostrar al juez o al fallador, porque puede ser un proceso disciplinario o puede ser otro tipo de proceso, demostrar que esos riesgos yo sí se los informé al paciente, que yo sí respeté su autonomía y su dignidad humana y le conté que eso podía pasar. ¿Por qué se cuestiona, por ejemplo, cuando el consentimiento lo firma una persona 3 minutos antes de entrar al quirófano? Pues porque hay un vicio probablemente de la voluntad, el paciente está nervioso, está con dolor, un montón de factores que seguramente cualquiera va a decir, no, yo ni escuché lo que me dijo, y que dentro de la sana crítica, un fallador va a decir, sí, cualquier persona en esas condiciones, por más información que le den, no está en capacidad de entenderla. Claro, si es una urgencia, es distinto que si es el paciente que hace 20 días, un mes tiene programada una colecistectomía y solo le informan los riesgos 3 minutos antes de entrar al quirófano. Yo incluso puedo tener el documento firmado, pero en un proceso podemos entrar a demostrar que ahí no hubo un proceso adecuado de información amplia y suficiente al paciente para que él tomara decisiones claras y bien razonadas que le permitieran decidir sobre los aspectos de su vida, en su caso, la salud. No sé si me hago entender. Entonces, depende de donde yo me paro. Claro, si yo me paro desde el ámbito de calidad, pues a mí lo que me interesa es que todos los documentos estén claros, diligenciados, que no hayan enmendaduras. Y eso está bien en cierta medida, pues porque lo que va a hacer es blindar lo que yo les estoy diciendo. Pero en la esencia, lo más importante es
tener procesos de información con el paciente, que él pueda decidir y luego, si hay alguna dificultad, yo tenga cómo demostrar que eso lo hice. Yo tuve un caso en el Tribunal de Ética Médica como abogada de un profesional, de un paciente que entra a un cateterismo cardíaco y en el cateterismo hace un ACV isquémico. El riesgo de ACV nunca se expresó al paciente. Luego del ACV, entonces empieza todo el proceso y la familia reclama por el ACV. Y lo que se concluye es que todo se hizo súper bien. O sea, la técnica intervencionista fue adecuada, el profesional tenía toda la experticia, no hubo fallas, era un riesgo inherente. Eso por un lado, pero cuando analizamos la violación al derecho al paciente de recibir información, fue claro que nunca se le había informado. Tan claro fue que cuando le preguntamos al profesional de la medicina, nos dijo, eso en mi institución lo hace la enfermera, yo no tengo ni idea si le informaron. Entonces fue muy triste porque además denotaba un desconocimiento absoluto de los deberes profesionales. Si yo por lo menos sé que es mi deber, no llego a un tribunal diciendo algo como eso. Pero Ajá. llegar y sostenerlo evidencia que no hay conciencia del deber profesional de informar al paciente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, profesora Lady. Muchas gracias a Adriana Ramírez. Si hay alguna persona adicional, algún estudiante profesional que quiera realizar una pregunta, los micrófonos están abiertos en estos momentos. En el chat tenemos un comentario. Vamos a revisar. Bueno, este comentario lo hizo Lady. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene de validez un consentimiento informado, profesora Lady? ¿Cuánto tiempo tiene de validez? Pues Correcto. va a depender eso. Digamos, yo fui jurídica en una institución y esa era la misma pregunta, ¿sí? Si el paciente firmó el consentimiento hace 5 meses para una prótesis de rodilla, por decir cualquier cosa que quizás no tenga tanta urgencia, ¿es válido o no? Va a depender si las condiciones del paciente cambiaron o no, si es el mismo paciente de hace 5 meses, en estos 5 meses el paciente pudo haber tenido una crisis de ansiedad, pudo haber tenido un accidente cerebrovascular, pudo haber tenido ciertas condiciones que hacen que ese consentimiento que dio en ese momento, si hoy le preguntamos, quizás no sea el adecuado. Entonces, eso no está arreglado, eso no está normado. Las instituciones he visto que han optado por darle más o menos como un término razonable entre 1, máximo 2 meses a esos consentimientos viejos, que creo yo que es importante de pronto para blindar el riesgo, que cuando el paciente llegue al quirófano y llegue con un consentimiento de hace 1 mes, 2 meses, lo validemos y volvamos a decir, se le reitera, pero que de verdad se haga, ¿cierto? Entonces, todo eso que está ahí, se lo reitere, que el paciente esté ahí implica que está aceptando, pero yo le insisto en esos riesgos para que él, bueno, entonces ya no estoy en ese cuestionamiento que me hago de, claro, 5 minutos antes, no, 5 minutos antes le reforcé la información que ya tuvo desde hace 1 mes y no hubo cambios en su decisión, es decir, que su decisión es válida. Listo, muchas gracias. Una Sí. discusión que yo también tuve importante en un sitio en el que participé, era si, cómo eran los consentimientos genéricos, los formatos genéricos de consentimiento. Y entonces volvemos a lo mismo, es que si usted tiene un consentimiento genérico, implica en muchos escenarios que fácilmente puede desconocer la particularidad del caso concreto. Entonces, si usted va a tener consentimientos genéricos, debe tener muchos espacios en blanco en ese consentimiento para llenarlos con las particularidades del caso concreto. No es lo mismo una cirugía a un paciente pocoso que una cirugía a un deportista de 20 años. Los riesgos en el manejo de la vía aérea, los riesgos en la anestesia, los riesgos son diferentes. Entonces, por más que a ambos les vaya a hacer una apendicectomía, los riesgos que les tengo que explicar son diferentes. Entonces, si yo tengo un consentimiento genérico, tendré que dejarlo lleno de espacios en blanco y diligenciarlos en la medida en que le doy información a este paciente y la traslado al documento que me sirve de prueba. A mayor riesgo, mayores formalidades. Por eso en el paso de sonda vesical muchas veces basta con que ponga previo
asepsia, antisepsia, se pasa sonda Foley número tal, previa lubricación con silocaína, etcétera, y ahí está el consentimiento que la prueba de que le dé información al paciente. Pero cuando lo va a llevar a una cirugía cardiovascular, como hay muchísimos más riesgos implícitos allí, tengo que darle mucha más información, entonces yo me empeño en dejar mejor documentado eso. Cuando son genéricos tendré que hacerle muchos espacios en blanco y los que hemos estado en calidad sabemos que el riesgo de los espacios en blanco es que se quedan en blanco. Mi recomendación siempre sería que los consentimientos sean muy específicos de cada procedimiento, de cada condición, pero yo sé las dificultades que eso en la práctica clínica implica, pero en el deber ser, el consentimiento tendría que ser específico para cada circunstancia. Muchas gracias, profesora Lady. Tenemos otra pregunta acá, la realiza Jefferson. Si el paciente llega de urgencia y está en peligro la vida del paciente, en ese caso, si no se le puede informar al paciente sobre los riesgos sobre un procedimiento quirúrgico. ¿No tiene problemas el personal de salud si llega a pasar un efecto adverso? No, claro, como les decía ahorita, una de las excepciones al consentimiento es la urgencia, pero yo no puedo convertir en urgencia algo que no es urgente. O sea, si en efecto llega inconsciente, llega incapaz, si está con un dolor que no le permite tomar decisiones, esos casos generan excepciones, pero no podemos establecer las reglas con las excepciones. O sea, la regla es que al paciente le tengo que explicar todo para que él tome decisiones. Pero sabemos que hay momentos donde realmente no es posible explicarle. Yo no voy a esperar a que un paciente en un politraumatismo que llega con un TEC se despierte para ver si lo puedo llevar a una cirugía de cranioplastia porque está con si lo puedo llevar a un drenaje porque está con una hemorragia subaracnoidea. Pues obviamente no, ¿cierto? Yo, entonces, si ese es el escenario, me tengo que llevar al paciente urgente. En principio, idealmente indago con sus acudientes, porque siempre es el paciente decide o su acudiente, pero ahora hay momentos donde ni el paciente ni el acudiente, y ahí sí, en virtud del principio de beneficencia, como no hay principio de autonomía en el escenario, hay un paciente que no está en capacidad de tomar decisiones, hay una familia que no está presente, entonces no hay principio de autonomía, lo que me queda es el principio de beneficencia, y en virtud de él hago por el paciente lo que desde la ciencia clínica considero que es lo más adecuado. Listo, muchas gracias, profesora Lady. Como conclusiones entonces, tenemos que el consentimiento informado es un proceso esencial en la relación entre los profesionales de salud y los pacientes, ¿cierto? Que implica la comunicación que sea transparente, el respeto por la autonomía, el reconocimiento de los derechos de los pacientes a tomar decisiones informadas. En enfermería, el consentimiento informado es especialmente relevante dado el rol de educadores, defensores de los derechos de los pacientes, ¿cierto? También en enfermería, en este sentido, no solo proporciona la información de apoyo emocional, sino que también garantiza las decisiones de los pacientes, que se respeten, que se valoren en el contexto de la atención en salud. Y finalmente, la Ley 911 de 2004 establece un marco para la ética y el ejercicio responsable de la enfermería, regulando aspectos como la autonomía, la confidencialidad y la calidad de la atención. La humanización de la atención en salud, reflejada en ambas leyes, implica un enfoque centrado en el respeto por la dignidad y los valores de cada individuo, donde el consentimiento informado es una herramienta clave, tanto con la Ley 911 de 2004 como la Ley 266 de 1996, mencionada por la profesora Lady Joana Giraldo. Y finalmente, les quiero compartir una frase célebre de Marilyn Annie Ray, quien es la teorista de la atención burocrática. Ella nos menciona que las mejoras en la seguridad de los pacientes, en el control de infecciones, la reducción de los errores de medicación, la calidad general de la atención en los complejos sistemas burocráticos de la atención sanitaria, no pueden lograrse sin conocer y comprender organizaciones complejas, como los sistemas políticos, los sistemas económicos, el cuidado ético y espiritual y la compasión y la acción correcta para todos los pacientes y profesionales. Entonces, esto nos lo menciona Marilyn Annie Ray, quien es la teorista de la atención burocrática, como filosofía en enfermería, y está disponible en el libro Teorías y Modelos en Enfermería. Profesora Lady Joana Giraldo, muchísimas gracias por este espacio. Le doy también la palabra a la profesora Adriana María Restrepo, que nos alzó la manito.
Sí, solo para darle las gracias a la profe Joana. Me parece un tema muy importante para los estudiantes de enfermería y demás que estén conectados, pero muy importante para los estudiantes, porque en el campo clínico bien sabemos que la idea que se nos transmite, que lo más importante es firmar el documento. Entonces hay que sacarlos, hay que trascender esa definición para que tanto el profesional se libre o se ampare de responsabilidades legales, pero también para cumplir con ese deber de ayuda y ese deber de derecho de defensa de los derechos de los pacientes que también tenemos los enfermeros. Entonces, muy agradecida contigo, profe. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora Lady, Feliz también día por para participar todos. en esta actividad. También invitamos a todos los estudiantes, profesionales de enfermería, los profesionales del área de la salud, al foro virtual que se va a desarrollar el día de mañana, titulado Experiencias Internacionales de Migración en Enfermería. Este foro va a estar disponible a través del canal de YouTube de la Organización Colegial de Enfermería y también a través de Instagram de la OCE, de la Organización Colegial de Enfermería, y a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por participar en este evento y que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego. Hasta luego.